con el doctor Roberto Labaña somos asiduos concurrentes desde hace mucho tiempo a esta muestra, igual que Agroactiva, que se desarrolla también todos los años en la provincia de Santa Fe. Y bueno, en esta oportunidad coincidimos para visitar algunas empresas muy importantes, empresas de tecnología, fabricación de implementos agrícolas, empresas nacionales que realmente son un orgullo para nuestro país. Hemos visitado también el stand de YPF, el stand de Valle y otras empresas que están en la muestra, así que simplemente esto como introducción y quedamos a disposición de ustedes. Bueno, gobernador, buenas tardes. Preguntarle primero, bueno, qué significa que tanto usted como el doctor Roberto Labaña estén caminando juntos, y esto significa que van a caminar juntos electoralmente, también apoyando a algún candidato en particular, y preguntarle si de alguna manera el doctor Labaña, si ya tiene decidido si va a ser candidato a presidente para las próximas elecciones. Vamos a hacer un acuerdo de principio, ¿les parece? Vamos a hablar del proyecto, del futuro del país, y la palabra candidatura la sacamos del diccionario. En todo caso, en algún momento volverá. Ahora hablemos del futuro del país. La pregunta es correcta, lo entiendo, pero por ahora hagamos el acuerdo de dejarlo de lado. Bueno, sin candidatura, entonces, ¿qué significa, gobernador? Que lo esté acompañando a Roberto Labaña. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la idea a futuro? No, fundamentalmente es parte de conversaciones que venimos teniendo con muchos dirigentes políticos de distintos partidos, con dirigentes de la sociedad civil, con empresarios, también con trabajadores, tratando de encontrarle la vuelta a la Argentina, a la economía, pero también a un proyecto de futuro que nos saque definitivamente de la crisis económica y de la crisis social en la que estamos hoy sumergidos, que le dé expectativas, que le dé esperanza a la Argentina, y estamos convencidos de que más allá de las candidaturas, lo más importante es poder construir un proyecto común, lograr coincidencia de dirigentes de distintos sectores políticos en un mismo objetivo, y a partir de allí seguramente podrán venir candidaturas que simbolicen o reflejen ese proyecto construido sobre la base de muchos aportes. Gobernador Licio, Labaña lo mismo. La pregunta es, recorriendo la exposición, viendo todo lo que hace la República Argentina en el estado que se encuentra en este momento, ¿cuál es su pensamiento? Yo creo que el desafío fundamental que tenemos en esta búsqueda de consensos, de ideas y demás, el desafío central es cómo uno moviliza los recursos que el país tiene. Mire, desde el punto de vista económico, el ABC es que un país crece si tiene mano de obra, si tiene recursos naturales y si tiene capital. Nosotros sabemos perfectamente, Argentina tiene recursos naturales, incluso hoy tiene más que hace 10 años porque apareció Vaca Muerta, por el litio, que se agrega a todo lo que ya existía, fundamentalmente el sector agropecuario. Mano de obra, en el país hay entre 7 y 8 millones de personas que están o desempleados o subempleados o changueando sin ninguna protección social. El número va entre 7 y 8 millones de personas que están ahí disponibles. Es un capital humano, algunos con sus deficiencias que habrá que tratar de ir corrigiéndola en términos de educación, de técnicas y demás, pero hay esa cantidad de mano de obra disponible. Eso en el mundo se llama un bono poblacional. Quiere decir que el país tiene una enorme cantidad de gente en edad de trabajar que está disponible para arrancar. Y capitales sabemos que también existen. En lugar de vivir hablando de cuánto va a venir del exterior, hay que pensar cómo hacemos para que no se vaya lo que se está yendo. El año pasado 15.000 millones de dólares, no, 20, perdón, el anterior 15.000 millones de dólares. Bueno, eso está ahí, está disponible para ayudar a poner en marcha al país en la medida en que uno tenga una visión de futuro, sepa para dónde quiere ir. Cuando uno no sabe a dónde quiere ir, es difícil que acierte el camino. Y ese es el desafío y en eso estamos trabajando. Por eso es que les decía, hablemos de futuros, hablemos de proyectos, después vendrá el resto. Buenas tardes, Labaña. Marcos Echirilo, de Eco 365. Ahí.
habla de cómo está la situación del país y que se requieren medidas concretas. ¿Cuáles son algunas de esas medidas concretas para que ese capital no se vaya? La primera de todas es comprender cuál es el sentido. O hay una palabra que se llama ajuste o una palabra que se llama crecimiento. Hace meses, por no decir años, que lo único que escuchamos es ajuste, ajuste, ajuste. Bueno, hay que ponerse a hablar de crecimiento. Y el crecimiento pasa por lo que decía antes, con políticas que movilicen los recursos que hoy están ociosos, disponibles para que el país arranque. Doctor, pero la alternativa, ¿eso es posible? Sí. Sí, Alejandro Alfie de Clarín. Me gustaría preguntarle al doctor Labaña si puede ser más concreto en 3 propuestas que tenga para que el país se movilice, arranque, esto que usted mencionó. Sí, a ver, voy a insistir en esto porque si uno no diagnostica cuál es el problema central, todo lo que viene después pesa poco. Es decir, el diagnóstico fundamental es la economía argentina, y cuando uno dice la economía argentina, dice el trabajo de los argentinos y la situación social de los argentinos, no se resuelve por la vía del ajuste. Y esto es lo más importante de todo. Después vienen todas las medidas técnicas que a uno se le puedan ocurrir, que son diversas. Pero lo primero que uno tiene que entender es que tiene que sacar del lenguaje, y no solo del lenguaje, sino de la intencionalidad de las políticas económicas, el ajuste fiscal. Los problemas fiscales también se resuelven con crecimiento. De hecho, le voy a decir que solo se resuelven con crecimiento. Si no, son simplemente algunos ajustes de un rato que terminan después explotando. Entonces, entender esto, movilizar recursos, y para movilizar recursos no vamos a hablar de medidas, porque no hay una medida, que crea que es una medida generalmente se equivoca. Es un conjunto de medidas muy amplios que hay que ejecutar, no solo hay que enunciarlas, no solo hay que hacer el discursito, sino que después hay que ejecutarlas, pero pasan, entre otras cosas, por bajar la presión tributaria, por lograr cambios en los sistemas productivos del país, de manera que, valga la redundancia, la productividad del país promedio, que está absolutamente estancada desde hace por lo menos 8 años, se recupere. Esas son las cosas que uno tiene que buscar. Por eso le digo, a veces la discusión es, mire, nos hemos pasado casi 3 años hablando si los problemas actuales tenían que ver con la gradualidad o con el shock. Señores, es una discusión absurda. Si usted quiere ir hacia Misiones y agarra hacia Bahía Blanca, no va a llegar. Poco importa que usted use 90 kilómetros por hora o 120 kilómetros por hora. Y lo que ha ocurrido es eso, es decir, que el camino fue errado. Por eso no hagan un listado de medidas. Vean primero que nada cuál es el enfoque global, integral de los problemas, y eso, por ahí empieza la solución. Esa no es solo la solución, pero sin eso no hay solución. Doctor, ¿hay alternativas entonces y el endeudamiento no será un obstáculo para lo que se pueda proyectar? A ver, si en 2015 estábamos con graves problemas, hoy estamos con graves problemas más el endeudamiento, que en aquel momento no existía. Pero eso no significa que el país no pueda salir. El país tenemos como nación una fenomenal potencialidad. Cuando uno recorre esta muestra, ve cosas que muestran que desde la biotecnología hasta la metalmecánica, pasando por el tema estrictamente productivo agrícola, hay una fenomenal potencialidad. Y bueno, eso es lo que nos va a sacar. ¿Cuál sería el peor escenario para Argentina en los próximos 6 meses? No, vamos, eso se lo dejamos. Eso pregúntenselo a los funcionarios de gobierno. Y sí, ¿qué quiere? Que yo les hable de los brotes verdes, del próximo semestre. No, ya está. Ya sabemos en qué termina eso. Hablemos del futuro. Esta es una pregunta para el gobernador. Gobernador, ¿qué mensaje le deja al sector agroindustrial después de
esta feria? Bueno, creo que el sector agroindustrial en esta feria le da un mensaje a toda la Argentina, y nosotros como referentes políticos en todo caso, como hombres comprometidos con el futuro de la Argentina, evidentemente tenemos un aliado en el sector agropecuario y el sector agroindustrial. Es un sector al que hay que potenciarle, hay que darle reglas de juego claras y estables en el tiempo, cosa que no ha ocurrido en estos años, donde hemos ido y vuelto con distintos tipos de medidas. Creo que es un sector al que hay que garantizarle el financiamiento para que realmente pueda invertir y pueda generar crecimiento, como decía el doctor Labaña, y por otro lado es un sector que agrega valor permanentemente. Ya no podemos pensar en el sector agropecuario como un sector primario, es un sector industrial que genera valor agregado permanentemente, que es parte de una gran cadena productiva en la Argentina y por lo tanto es lo que tenemos que movilizar. Allí tenemos una gran potencialidad, como decía Roberto, y puede ser o volver a ser el gran motor del desarrollo argentino. Doctor Labaña, de aquí, Radio Argentina. Usted muestra cierto optimismo frente a una ciudadanía que está bastante desesperanzada, y lo que ha dicho creo que también en cierta medida lo ha expresado el anterior presidente, que está ahora en funciones. ¿Por qué no es más concreto qué medidas habría que tomar a su juicio para poder empezar ese crecimiento que también se dijo en el 2015 con las inversiones que iban a llegar y con todo lo que iba a llegar y nunca llegó? Claro, esa es la diferencia. Siempre cuando alguien dice algo es bueno tener alguna comparación cuando le ha tocado alguna función entre lo que dijo y lo que hizo. En ese sentido, ustedes pueden sacar la conclusión, ¿verdad? Ustedes recuerdan lo que fue la crisis del 2002, de manera tal que empecemos por ahí, no todo es igual. Pero como grandes lineamientos, yo lo decía, hay que bajar la presión tributaria, hay que mejorar la demanda. Si no hay demanda, no hay rentabilidad, y si no hay rentabilidad, el capitalismo no funciona, ¿se da cuenta? Entonces, usted tiene que pensar en cuál va a ser la masa salarial, cómo se va a bajar la presión tributaria, cómo va a enfrentar a alguno de los problemas. Por ejemplo, el tema de la deuda, que no estaba antes y ahora está, y que hay que hacerlo con seriedad. El país no puede repetir a 15 años una crisis como la que tuvo en el año 2001, 15 o 18 años, de manera tal que, bueno, esas son grandes líneas. Hay que hacer en serio un programa educativo. Mi posición personal, y digo mi posición personal porque todavía estamos trabajando, hay muchas cosas que no hemos explorado en profundidad, pero por ejemplo mi posición personal es: la educación argentina tiene que volver a manos de la nación. Después, la ejecución es descentralizada, por supuesto, en un país grande como es como es el nuestro. Hay que darle cierto poder incluso a nivel de las escuelas. Ahora, el país no puede tener educación de primera, de segunda y de tercera, como de hecho ocurre hoy, al haber descentralizado en 24 distritos sin ningún tipo de control, sin siquiera consulta con las mismas provincias. De manera tal que ahí ustedes tienen una definición que va más allá de lo económico. Quieren otra definición, tiene que ver con la seguridad. Miren, señores, ni la manito flaca ni el castillo es fácil. El puño cerrado para defenderse cuando hace falta defenderse. Sí, Labaña, acá. Habían dicho que era la última. Una pregunta. La consulta es: usted escribió un libro hace un tiempo que se llamaba Pensando un país. ¿Pensó realmente que después de tantos años de ese libro estábamos en estas condiciones? Y ya que estamos en Expoagro, ¿qué piensa de las detenciones? No, mire, nunca pensé. Yo, la verdad, creí que después de la fenomenal crisis del año 2001, que fue para la Argentina peor que la de 1930, y de la forma en que se salió, habíamos hecho un aprendizaje como sociedad como para arrancar. No ocurrió, lamentablemente, incluso se desperdiciaron posibilidades como la que dio a partir del año 2007 una soja a niveles extraordinarios y demás. No ocurrió. Bueno,
es inútil llorar, lo que pasó, pasó, el país lleva 8 años de estancamiento, inflación, falta de inversión, con 2 políticas totalmente distintas y con los mismos resultados. El resto, pregúntele a cualquier ciudadano y el resto son discursos, las realidades son esas. De manera tal que sí soy optimista porque en algún punto las sociedades deciden de alguna manera ponerse el país al hombro y salir adelante. Los gobiernos lo que pueden hacer es balizar el camino. Los gobiernos no resuelven solo nada si las sociedades no toman conciencia y no creen en lo que se está haciendo. El gobierno marca un camino y la sociedad le cree o no le cree. Bueno, lamentablemente pasamos por un periodo de descreimientos, de diversos tipos de promesas que no se han cumplido y sobre todo, ¿sabe qué?, de resultados que están ahí. El resto, vuelvo a decir, es todo discurso. Usted hizo una pregunta sobre un tema específico, que son las retenciones. Mire, el que contesta esto en frío, en realidad, ¿sabe qué? O es un ideólogo o es un demagogo. ¿Por qué? Porque la retención tiene que ver con un precio. Y lo que importa en la economía no es un precio, sino el conjunto de precios. Dígame usted cuál va a ser el tipo de cambio, dígame cuál va a ser la tasa de interés, dígame cuál va a ser el salario, cuál es la productividad promedio de la economía. Cuando usted tiene eso, puede contestar en serio sí o no a ese tema. Entonces, el cuadro primero es: ordenemos los precios, que hoy están desordenados. Están tan desordenados que todas las semanas o cada 15 días tenemos un saltito en el dólar. Está tan desordenado que no tenemos demanda, porque obviamente no hay capacidad de compra de la población. Está desordenado porque subió un poquitito, 2 pesos el dólar, y subieron 10 puntos la tasa de interés. Digo, con eso, contestar una pregunta específica sobre un precio no tiene sentido. Los precios en economía son un conjunto que responde a la producción o responde a la especulación. Hoy los precios responden a la especulación financiera, nada más. La banca para Radio San Nicolás, una consulta y ya mirando a octubre, ¿va a ser candidato? Y si es así, ¿qué quedamos? Porque recién pude llegar de otras actividades. Entonces violó la regla número 1 que habíamos establecido con el amigo acá, de manera tal que ahí está. Si no, le cambio la pregunta. Si tiene que ir a una paso, ¿va a ir porque no lo va a hacer? Usted de lo que usted cree que en agricultura o en el mundo del campo, ¿dónde pone el carro y el caballo? ¿Pone adelante el carro y atrás el caballo o hace al revés? La candidatura, las pasos, todo eso van atrás, son el carro. El caballo es el que va adelante y esos son la búsqueda de consenso, los programas y demás. Hacemos la última. En ese sentido de construir consensos y alianzas, cuando me acabo de enterar que los santafesinos apoyan Chiaretti en Córdoba, quisiera que diga un poco eso, y Arabaña, si Massa entra dentro de esa posible alianza. Massa sí o no. No, en realidad el socialismo santafesino no tiene por qué meterse en las elecciones de Córdoba. Lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista de Córdoba, junto con el GEN de Córdoba y junto también con un sector del radicalismo de Córdoba, han decidido integrar un frente junto con, digamos, lo que era el espacio que lidera Chiaretti, haciendo, que se llama ahora Haciendo Córdoba, un espacio amplio que tiene que ver con la realidad electoral de la provincia de Córdoba y que nos parece importante porque va un poco en el camino al que se refería recién el doctor Labaña, ¿no? En la búsqueda de consensos y de acuerdos entre dirigentes de distintos partidos políticos en función de un proyecto común. No es solamente pensar en ganar una elección, sino pensar también en el futuro del país, en el futuro de nuestras provincias. Córdoba y Santa Fe, eso son 2 provincias muy parecidas, con una realidad económica, productiva, social, muy similares. Y bueno, creo que tenemos que pensar el futuro y pensarlo sin sectarismo, pensarlo con grandeza, con generosidad, pero con ideas claras, porque si no hay ideas claras, como decía Roberto, no sabemos a dónde queremos ir. Y obviamente Massa forma parte de ese espacio, como yo formo parte de ese espacio, de manera tal que sí, por supuesto.